En una noche silenciosa, un hombre encapuchado esperaba frente a la puerta del refugio Dunton Shelter. En el interior, el guardia se sintió incómodo al escuchar golpes en plena madrugada. Se dirigió a la entrada y advirtió que no había más plazas disponibles. Sin embargo, la persona bajo el manto resultó ser una anciana que decía no tener otro lugar a donde ir. Luego, mostró una moneda inusual y pidió al guardia que considerara la situación. Él dudó un instante ante la oferta, pero finalmente extendió la mano, tomó la moneda y aceptó. Al abrir la puerta, indicó a la visitante que lo acompañara. A la luz de la luna, pudo notar que la anciana no estaba sola. A su lado, había un niño de ojos azules. Tras cerrar la puerta discretamente, el guardia condujo a los dos hasta una sala, informándoles que explicaría las reglas y deberes del lugar por la mañana. Salió enseguida, molesto y aburrido con la situación. Mientras tanto, la anciana agradeció por la acogida, por más simple que fuera. Llamó al niño para que se sentara a su lado y comentó que el día había sido difícil. El niño, cansado, correspondió al gesto diciendo que el día también había sido duro para ella. La anciana, mostrando preocupación por algo que no reveló, aconsejó al niño que descansara y le aseguró que su familia pronto aparecería. Con una sonrisa agotada, él aceptó la petición. La noche cayó por completo sobre la habitación, donde el niño se acostó mientras la señora permanecía a su lado debilitada. Comenzó a toser, intentando no despertarlo, pero se asustó al ver su mano manchada. Con voz frágil, susurró deseos de felicidad para el niño, hasta que su cuerpo, sin fuerzas, cayó sobre la cama y no se movió más. Al amanecer, el niño despertó al escuchar un leve ruido cerca y se acercó con cuidado. Llamó a la señora Ellen, creyendo que aún dormía. Sin embargo, al notar su mano manchada, entró en pánico y gritó, aterrorizado. Esa misma mañana, un hombre y una mujer observaban la escena a la distancia, parados frente a la puerta. Después de esas complicaciones, discutían qué hacer con el niño. Tras reflexionar, la mujer confió al niño a Pauline, cuya similitud en el cabello ayudaría a fingir que eran madre e hijo. Ante la situación melancólica, Pauline permanecía en silencio. Sentado en la cama, el niño quedó callado y triste cuando Pauline entró en la habitación. La mujer entonces afirmó que aquel era el momento oportuno y pidió que la joven llevara al niño a trabajar desde ese día. Antes de salir del cuarto, aún comentó que el refugio no era una institución de caridad y que, al menos, podrían sacar provecho de la nueva pareja. Con el tiempo, se reveló que el refugio Dunton Shelter, a primera vista, daba la impresión de ser una entidad benevolente. En realidad, explotaba menores a cambio de ganancias, utilizando un sistema de tasas de responsabilidad. El lugar era retratado como cruel y corrupto. Pauline se acercó al niño con cuidado y se presentó de manera amable. Explicó que su nombre era Pauline y que, de ahora en adelante, él estaría con ella. El niño, aún en shock, permaneció en silencio. Aún así, la joven mostraba tristeza ante el dolor de él. Con palabras suaves, comentó que, aunque no supiera exactamente lo que él había enfrentado, tenía convicción de algo. Destacó que, independientemente de las circunstancias, él necesitaba seguir viviendo, porque, si persistía, tal vez algún día encontraría una oportunidad de ser feliz. Finalmente, extendió la mano al niño y lo invitó a seguirla. Él, con recelo, aceptó el gesto. Desde aquel día, comenzó a mendigar por las calles bajo los cuidados silenciosos y atentos de Pauline. Aunque la relación entre los dos se resumía a la dura rutina de la mendicidad, Pauline siempre demostraba cuidado por Rowan. Lo protegía de las provocaciones de otros niños y de las constantes amenazas de indigentes. Por estar siempre a su lado, el niño nunca se sentía completamente solo. 5 años después, Pauline se encontraba sola, sentada en un banco del parque. Escuchó una voz llamando su nombre. Al volverse, vio a Rowan, ahora con 8 años, sonriendo y saludando con alegría. Ella lo invitó a sentarse a su lado tras un día extenuante, y él, con delicadeza, comentó que ella también se había esforzado mucho. De manera inesperada, el niño comentó que se había enterado de su partida. Pauline entonces explicó que empezaría a trabajar como criada en la mansión de un noble. Con una sonrisa ligera, Rowan expresó alivio, pues creía que ella se las arreglaría bien donde quiera que estuviera. Pauline respondió con una risa y lo envolvió en un abrazo, recomendándole que cuidara de sí mismo, mientras él, entre risas, se quejaba. Poco después, agradeció por los 5 años a su lado. Con el corazón apretado, recordó cómo había sido protegido del acoso y las amenazas justo después de la muerte de Ellen. Tomado por la emoción, lloró al decir que, aunque debía celebrar la partida de Pauline hacia un lugar mejor, el dolor permanecía. Lamentó que todas las personas importantes parecieran abandonarlo. Primero sus padres, luego Ellen, y ahora Pauline. Uno a uno,
todos lo dejaban solo. Pauline, ante su sufrimiento, sostuvo delicadamente su rostro, obligándolo a mirarla. Con un toque suave, afirmó que la verdadera soledad no nacía de la ausencia de personas alrededor, sino del vacío que se instalaba en el corazón. Dijo que, si Rowan seguía aferrado a los recuerdos de quienes se habían ido y miraba con sinceridad dentro de sí mismo, se daría cuenta de cuánto era amado y valioso. Lo animó a que, cada vez que se sintiera solo, cerrara los ojos y escuchara su propio corazón. Mientras sus palabras sonaban calmas y reconfortantes, ella le aseguraba que siempre estaría con él, aunque fuera de forma invisible. Esa noche oscura, Rowan permaneció solo y, por primera vez, comprendió que Pauline realmente se había ido. Sin embargo, recordó lo que ella había dicho, repitiendo mentalmente que debía mirar hacia su propio corazón cuando el vacío lo amenazara. Con concentración, volvió su atención al pecho y, poco a poco, comenzó a sentir la presencia de sus seres queridos a través de los ojos del corazón. Luces brillantes y misteriosas empezaron a surgir a su alrededor, envolviéndolo con suavidad. Sumergido en esa experiencia única, murmuraba para sí mismo sobre los ojos del corazón. Se maravilló con la belleza que se revelaba ante él, incluso con los ojos cerrados. Un sentimiento intenso se apoderó de su alma al darse cuenta de que podía ver y sentir todo con claridad, sin necesidad de ver con los ojos físicos. Le vinieron a la mente los rostros de su madre, de su padre, de Ellen y de Pauline. Fue entonces cuando comprendió, de forma profunda, que nunca estuvo verdaderamente solo. Con lágrimas deslizándose suavemente por el rostro, agradeció a Pauline con un cariño sincero. Se prometió a sí mismo que jamás la olvidaría mientras viviera. Después de algún tiempo, en una mañana soleada, se escuchó un llamado que despertó a todos, convocándolos a prepararse para un nuevo día de trabajo. Había pasado exactamente un año desde la partida de Pauline, y los niños se organizaban para dejar el edificio e iniciar sus actividades diarias. Mientras se movía, Rowan reflexionaba sobre Pauline, imaginando cómo se estaría adaptando al nuevo trabajo, ya que desde su salida no había recibido más noticias. Desde entonces, venía desempeñando sus funciones solo, al igual que los demás niños del refugio. Fue asignado a la zona 1, el área de mayor ganancia, donde recibían mejor trato y un salario superior al de los demás. Su supervisor, Blake, se le acercó ese día para motivarlo, animándolo a repetir su habitual buen desempeño. Con amabilidad, le aseguró que mientras él estuviera cerca, Rowan no tendría que preocuparse por personas malintencionadas. Rowan explicó que Blake era el responsable de la zona 1 y que había comenzado a demostrar consideración después de descubrir detalles sobre su pasado. También fue Blake quien le enseñó que aquellas luces agrupadas que había visto antes eran, en realidad, manifestaciones de maná. En respuesta, Rowan sonrió discretamente, revelando la confianza sincera que había desarrollado por el supervisor. Con el tiempo, empezó a notar que Blake estaba rodeado por una luz densa, lo que más tarde lo llevó a descubrir que era un espadachín capaz de manipular maná. A pesar de que el maná de Blake tenía una coloración oscura e inusual, Rowan comprendió que esa energía era la base esencial de toda existencia. Pronto entendió que todos, de forma inconsciente, inhalaban y exhalaban maná con cada respiración, lo que los conectaba con el mundo que los rodeaba e influenciaba el flujo de esa energía. Sentado en su lugar habitual y cubierto por una capa negra, Rowan contemplaba en silencio la belleza del ambiente, embargado por una sensación de reverencia. Sumido en pensamientos, reflexionaba sobre las capacidades de Blake y de otros individuos que utilizaban el maná mediante prácticas conocidas como entrenamiento de cultivo. Mientras tanto, monedas tintinearon al caer dentro de la caja de donaciones de metal frente a él, fruto de las contribuciones que comenzaban a llegar. Rowan ofreció una sonrisa serena a la mujer que había hecho la donación, agradeciéndole con palabras amables y comparando la bondad de su corazón con su belleza. La mujer, sorprendida, reaccionó con evidente admiración ante la delicadeza de sus palabras. Ante eso, Rowan tomó la decisión de perfeccionarse para ver tanto las formas físicas como los flujos de maná simultáneamente. De hecho, tras cierto esfuerzo, comenzó a distinguir con claridad las siluetas reales de las personas y las corrientes de maná colorido que fluían de sus cuerpos. Al principio, la concentración exigida era grande y enfrentaba dificultades para mantener ambas visiones al mismo tiempo. Poco a poco, sin embargo, fue acostumbrándose, aunque un leve mareo lo golpeaba cuando ambas percepciones se superponían. En ese momento,
una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Blake, que llegaba mostrando sorpresa por la cantidad de donaciones que Rowan había recaudado en tan poco tiempo. Rowan, con una sonrisa encantadora, atribuyó el éxito a la generosidad de las personas que cruzaban su camino. Con cuidado, Blake le advirtió que no todos apreciaban el progreso ajeno y que, por ello, sería prudente mantenerse atento. En respuesta, Rowan aseguró que había comprendido perfectamente el consejo. Antes de partir, Blake pidió que cualquier movimiento sospechoso fuera informado de inmediato, y Rowan asintió mientras observaba al supervisor alejarse. Aún así, optó por no revelar lo que había estado notando en los últimos días, pues había percibido algo inusual. Entre la multitud, individuos con un maná extrañamente denso y brillante transitaban de manera disimulada, llamando su atención. Rowan notó que las figuras misteriosas tenían maná denso y vibrante en el estómago, como Blake, destacándose entre la multitud. Lo observaban discretamente y, en un instante, desaparecían saltando por encima de los edificios con agilidad impresionante. Aunque no se sentía amenazado, decidió ocultar su visión de maná por miedo a las posibles consecuencias. Al cruzarse con un transeúnte, le agradeció amablemente y le deseó un buen día. Al recibir una moneda, notó que su caja de metal para donaciones estaba casi llena, decidiendo que pronto tendría que pedir una nueva en el refugio. Durante el regreso, un movimiento súbito e inusual a su alrededor llamó su atención. Levantó la vista rápidamente y, al reconocer por la coloración del maná en el cielo, se dio cuenta de que se trataba nuevamente de las mismas figuras misteriosas. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Con creciente preocupación, notó que ahora lo seguían deliberadamente. Le sorprendió esa osadía, pues hasta entonces nunca habían actuado de forma tan explícita. Pronto se dio cuenta de que se acercaban por los lados y por la espalda, formando una especie de cerco. Ante eso, concluyó que debía regresar al refugio lo antes posible. Los extraños comenzaron a moverse con velocidad, intentando rodearlo por completo. Con el corazón acelerado, emprendió una carrera desesperada, deseando alcanzar a Blake lo más rápido posible. Aceleró el paso, tratando de despistar a los perseguidores, pero sentía que la distancia entre ellos disminuía peligrosamente. El miedo se apoderó de sus pensamientos al notar que, a ese ritmo, sería alcanzado fácilmente. De repente, una voz fuerte y familiar resonó tras él, llamándolo por su nombre. Era Blake, que avanzaba en su dirección con velocidad impresionante, decidido a protegerlo. Saltó con vigor, atravesando el aire hasta alcanzar a Rowan, que soltó un grito aliviado al ver llegar a su salvador. Con firmeza, Blake lo sostuvo y le dijo que se aferrara con fuerza. Enseguida, se impulsaron hacia lo alto, escapando de los enemigos en un salto sincronizado. Durante el vuelo, Blake identificó a los perseguidores como individuos enmascarados y concluyó que debían regresar al refugio de inmediato. Advirtió a Rowan que no dejara caer la caja de donaciones, recordándole que sin ella no habría comida ese día. Al notar el repentino silencio de Rowan, le preguntó con preocupación por qué estaba tan callado. Al llegar al refugio, Blake indicó que Rowan debía entrar primero. Explicó que había un problema de seguridad y que otros niños también estarían regresando, pidiéndole que descansara mientras se evaluaba la situación. Al notar que el chico aún parecía disperso, le dio un leve toque en la frente, pidiéndole que volviera a concentrarse. Con una sonrisa ligera, le recomendó que entrara y se tranquilizara, asegurándole que los extraños no lograrían invadir aquel lugar. Rowan entonces recuperó la claridad y se dirigió al interior del refugio. Se detuvo un momento en la entrada, sintiéndose confuso y tenso. De repente, fue invadido por una sensación extraña, como si ya la hubiera experimentado antes. Percibía claramente el flujo del maná en el cuerpo, recordando cómo se concentraba en los miembros y explotaba en saltos por los tejados. Lleno de una convicción creciente, decidió que era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido con Blake. Inspiró profundamente, absorbiendo el maná del aire con la respiración. Sintió con nitidez cómo la energía se extendía por todo el cuerpo justo después de la inhalación. Entendió, por fin, la importancia de dominar la concentración del maná interno y saber liberarlo en el momento justo. Con los ojos bien abiertos, fue invadido por una sensación de calma y claridad absolutas. En ese instante, afirmó en silencio para sí mismo que finalmente lo había comprendido. Con una sonrisa tranquila, reconoció que estaba muy cerca de aprender, de verdad, a utilizar el maná. Se sentía invadido por un gran entusiasmo y un intenso deseo de poner a prueba cuanto antes todo lo que había aprendido. Al llegar, escuchó a los niños murmurando curiosos sobre la razón por la cual todos habían regresado tan repentinamente al albergue. Poco después, el supervisor entró en la sala y pidió calma a todos. Afirmó entender la confusión y el deseo de saber por qué habían sido llamados de vuelta de forma tan inesperada,
pero aseguró que no había motivo para alarmarse. Pidió que permanecieran en silencio en sus habitaciones hasta que terminara la inspección, momento en el cual podrían volver a sus tareas habituales. Al poco tiempo, el agente de alojamiento llamó a Rowan, quien respondió con atención. Con voz tranquila, el agente le informó que debía reunir sus pertenencias, pues se había decidido que sería trasladado de su actual alojamiento. Sin saber con certeza a dónde iba, Rowan obedeció, cargando sus pocas pertenencias mientras seguía al agente por pasillos silenciosos. Al llegar ante una puerta amplia, el agente le pidió que esperara afuera unos instantes y entró a hablar con otro hombre. Durante la conversación, el oficial entregó un archivo al hombre y ambos intercambiaron palabras en tono reservado. Curioso por el contenido de la charla, Rowan intentó escuchar, pero la distancia le impedía oír con claridad. Decidió entonces utilizar su recién descubierta habilidad de control del maná, concentrándose en su audición. Con el uso de su energía interna, logró captar con nitidez lo que decían. Se sorprendió al oír que sería transferido del dormitorio infantil al edificio principal. El agente le explicó al otro hombre que el director mostraba cierto favoritismo hacia Rowan, motivado por su aspecto agradable. Comentó además que, tras el incidente ocurrido en la zona 1, deseaban mantenerlo seguro en ese nuevo lugar. Mientras escuchaba, Rowan se enteró de que hablaban sobre dos individuos involucrados en el incidente, pertenecientes a una organización llamada el Sindicato. Esa información captó su atención, llevándolo a reflexionar sobre qué sería ese sindicato y si los enmascarados que lo habían perseguido más temprano pertenecían a dicho grupo. Poco después, el hombre desconocido notó su presencia y le ordenó que lo acompañara. Rowan caminó tras él en silencio, sintiendo una mezcla de ansiedad y nerviosismo por lo que le esperaba. Fueron conducidos por una escalera hasta una gran oficina, donde el hombre tocó la puerta. Dentro, una mujer de aspecto elegante estaba sentada tras un escritorio, observándolos con atención. El hombre pidió que Rowan la saludara, informando que, a partir de ese momento, ella sería responsable de los asuntos relacionados con él. Presentó a la mujer como Amy, mencionando que el niño era de la sección de dormitorios y que aún no sabía leer. Tras la presentación, dejó a Rowan bajo su cuidado. Amy inició una breve conversación, preguntándole su edad, y él respondió que pronto cumpliría 10 años. Demostrando sorpresa, comentó que era inusual no saber leer a esa edad. Rowan entonces explicó que nunca había tenido la oportunidad de aprender. Con amabilidad, Amy se acercó y afirmó que comenzaría a enseñarle a leer al día siguiente. Pidió que llamara a su profesora y, sonriendo, dijo que la llamara hermana mayor cuando estuvieran a solas. De manera relajada, bromeó diciendo que el rostro de Rowan parecía demasiado instruido para un niño de los dormitorios. Sin entender del todo el comentario, él simplemente asintió tímidamente. Confuso, preguntó por qué debía aprender a leer, lo que hizo que Amy reaccionara con ligera sorpresa. En un tono más firme, expresó su asombro de que él desconociera las sesiones de lectura. Explicó que esos encuentros consistían en que alguien leyera un libro en voz alta para una audiencia. Agregó que, en algunas ocasiones, los propios autores realizaban estas sesiones para presentar sus obras. Amy explicó que, de la misma forma, los nobles solían formar grupos y realizar sesiones de lectura regularmente como una forma de entretenimiento refinado. Dijo que esta actividad era un pasatiempo de la élite y ayudaba a familiarizarse con las costumbres de la clase alta. Cuando Rowan preguntó si también se hacían esas sesiones en el albergue, Amy confirmó, diciendo que la institución patrocinaba eventos así. Comentó además que, en ocasiones especiales, se organizaba una sesión de lectura exclusiva para un niño realmente afortunado. Curioso, Rowan quiso saber qué significaba una lectura especial, como mencionó la profesora. Con amabilidad, Amy explicó que se trataba de un momento en el que un niño leía frente a alguien interesado en adoptarlo. Hizo una pausa y, con una leve sonrisa, dijo que eso aún parecía muy lejano para él, ya que ni siquiera sabía leer. Para su sorpresa, Rowan no mostró ninguna duda ni miedo ante esa realidad. Impresionada, Amy le acarició la cabeza con suavidad, como forma de aliento. Acto seguido, le pidió que la acompañara, y Rowan aceptó con entusiasmo. Ella lo llevó hasta una nueva habitación y lo presentó a los otros niños allí presentes, pidiéndoles que lo trataran bien y evitaran causar problemas. Indicó que su cama estaba en la esquina izquierda, y Rowan respondió que había entendido. Después de eso, Amy pidió silencio, recordando a todos que no debían hacer ruido. Luego, Rowan caminó hacia el armario que ahora sería suyo, sorprendido por tener algo propio por primera vez. Poco después, un chico de cabello azul se acercó, preguntando con asombro si realmente venía de la sección de dormitorios. Con timidez, Rowan confirmó con un simple sí. El niño se presentó como Theo y comentó, entusiasmado,
que era la primera vez que un niño de la sección de dormitorio se unía a ellos. Theo entonces presentó a los demás, Noah, Hayden y Lily. Al notar la expresión tensa de Rowan, los niños intentaron tranquilizarlo, asegurándole que no serían tan crueles como los chicos del ala donde él vivía antes. Theo dijo que ya no tendrían que rogar por atención, ya que los niños del edificio principal usaban la biblioteca, el salón y ayudaban con los invitados. Agregó además que su habitación era administrada directamente por la biblioteca. Rowan quedó encantado al descubrir la existencia de los libros y se sintió bien recibido por la calidez del grupo. Por la noche, acostado en la cama, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido ese día. Recordó una antigua conversación con Pauline, en la que ella decía que todo el conocimiento podía encontrarse en los libros. También rememoró cuando ella comentó que él era naturalmente curioso y que, por eso, probablemente adoraría leer. Ahora, Rowan admitía para sí mismo cuánto deseaba profundizarse en los libros. Sentía que finalmente había alcanzado un sueño antiguo y deseaba que Pauline supiera eso. A la mañana siguiente, después de leer y vivieron felices para siempre, Amy lo llamó para ver qué había leído. Ella le pidió que llevara los libros que usaba, y Rowan respondió obedientemente. Amy examinó los títulos, todos cuentos infantiles simples, pero de repente su expresión cambió por un instante. Rowan notó el cambio. Con un tono neutro, ella le pidió que pasara a la segunda sección de la biblioteca. Rowan agradeció, pero se quedó preguntándose si realmente había imaginado la extrañeza en su rostro. Se sintió feliz de poder acceder a la nueva área y, con entusiasmo, preguntó si podía quedarse un poco más para leer. Amy le dio permiso. Explorando las estanterías de la segunda sección, Rowan quedó maravillado con la diversidad y cantidad de libros. Notó que ahora estaba ante obras destinadas a adultos y esperaba encontrar algo verdaderamente fascinante. De repente, sus ojos se fijaron en un libro titulado La Unión, lo que despertó de inmediato su curiosidad. Abrió el volumen y comenzó a examinar un mapa que mostraba el lugar donde vivía, pequeño, aislado y aparentemente insignificante. Al hojear algunas páginas más, descubrió que la región de Grafton formaba parte de uno de los 6 emiratos que habían ganado una larga guerra. Tras esa victoria, el mundo fue reorganizado bajo un sistema compuesto por un reino central y 6 emiratos autónomos. El rey había creado entonces una organización llamada la Unión, con el propósito de mantener la seguridad, preservar la paz e impedir que surgieran nuevos conflictos. Rowan se sintió profundamente conmovido al leer eso. Empezó a dudar si todos los del sindicato eran realmente virtuosos, incluso siendo descritos como defensores de la paz desde hacía más de 200 años. En ese momento, recordó a Blake y se preguntó por qué alguien como él necesitaba huir, incluso teniendo buenas relaciones con los administradores. Comenzó a pensar si el acto de mendigar estaba prohibido o mal visto por la sociedad. A medida que leía, comenzó a notar detalles sobre la relación entre el sindicato y el albergue, percibiendo que había tensiones entre ambas instituciones. El libro mencionaba que el albergue ocultaba un misterioso incidente ocurrido en el pasado, lo que hizo que Rowan se sintiera intranquilo. La angustia se apoderó de sus pensamientos al imaginar que más podría estar siendo ocultado en aquel lugar. Él continuaba con su rutina diaria en la biblioteca, y ahora el maná fluía con naturalidad entre sus dedos. Mientras limpiaba las estanterías y reorganizaba los libros, Rowan utilizaba el maná con suavidad. Tras concluir sus tareas, soltó un suspiro de alivio. Aunque aún no había alcanzado un control perfecto al moverse, sentía que manipular el maná se había vuelto considerablemente más fácil. Recordó cómo, al principio, su entrenamiento consistía solo en permanecer sentado e inspirar el maná con calma. Con el progreso logrado, ya era capaz de absorber maná incluso mientras caminaba o leía. Aún así, se sentía frustrado al notar que la densidad del maná en su cuerpo seguía siendo débil. Decidió, sin embargo, que avanzaría gradualmente, con paciencia y determinación. Al día siguiente, todos los niños fueron reunidos para la selección de los participantes de la sesión de lectura. La subdirectora, quien también era profesora de Rowan, apareció para hacer la selección. Mientras reflexionaba sobre los nombres, decidió escoger a Theo, Lily y Noah, y sorprendió a todos al incluir también a Rowan entre los seleccionados. Ella explicó amablemente que él no necesitaría leer ese día, pero deseaba su presencia por considerar que eso ayudaría a mejorar la imagen pública del orfanato. Rowan agradeció sinceramente por la consideración. Luego, la profesora Amy orientó a los escogidos a cambiarse y dirigirse al salón de recepción. Algunos de los otros niños mostraron cierto resentimiento, creyendo injusta la elección de Rowan debido a su inexperiencia. Cuando apareció con su nuevo atuendo formal, todos quedaron admirados por su apariencia elegante y lo colmaron de elogios. Rowan devolvió los cumplidos con gratitud, especialmente los de Theo,
mientras Amy lo guiaba hasta su lugar reservado. Todos ya estaban acomodados en la larga mesa y esperaban a los invitados. Tras escuchar un golpe en la puerta, Amy anunció la llegada de los visitantes y orientó a los presentes a mantenerse erguidos y atentos. Los invitados entraron al salón con atuendos refinados, y los niños los esperaban sentados, demostrando respeto. Una joven, al ver a Rowan, pareció sorprendida, intentando reconocer si era el mismo niño que había visto en las calles. Recordó el momento en que lo vio pidiendo donaciones y cómo él sonreía y comentaba que ella tenía un corazón bondadoso y bello. El recuerdo la emocionó y encantó por la gentileza que recibió de él aquel día. Con alegría, Rowan se acercó a ella y agradeció educadamente por la ayuda anterior. El director, al notar el intercambio de miradas, preguntó a la joven, llamada Lady Caroline, si ya conocía al chico. Ella confirmó, explicando que lo había visto pidiendo limosna en un cruce, y sonrió admirada al notar cuán refinado y hermoso se veía ahora. El director explicó que, gracias al apoyo brindado, Rowan había aprendido a leer y escribir. Entusiasmada, Caroline sugirió que leyera la historia del día, incluso después de que el director aclarara que él estaba allí solo como observador. Con gentileza, ella insistió, y el director entonces permitió que leyera el capítulo final como una forma de prueba. Rowan inició la lectura del fragmento final con tal maestría que sorprendió a todos. Su entonación era poética y envolvente, transmitiendo emoción con naturalidad. Mientras avanzaba, el ambiente permanecía en completo silencio, con todos inmersos en su lectura. En determinado momento, al llegar a un pasaje especialmente conmovedor, lo introdujo con una transición emotiva y cargada de sinceridad. Rowan leyó el fragmento con un tono cargado de emoción, transmitiendo tanta admiración por el héroe de la historia que dejó a la audiencia profundamente conmovida. Las mujeres mostraron emoción ante las palabras y la interpretación sensible que presentó. Con habilidad y sentimiento, continuó, conquistando la admiración de todos los presentes. Mientras proseguía con la lectura, mencionó la dificultad de la heroína para ignorar la mirada y las palabras del héroe. Rowan percibió las reacciones de las mujeres a su alrededor, gestos delicados, lágrimas, labios mordidos y los variados ritmos de sus corazones. Al concluir la lectura, fue aclamado con entusiasmo, rodeado de miradas llenas de admiración. Caroline, llena de alegría, elogió su lectura, describiéndola como un momento bellísimo e inolvidable. En respuesta, Rowan agradeció con humildad y afirmó que su desempeño solo fue posible gracias al apoyo recibido del director. Ante esto, Caroline, animada, preguntó si tendría la oportunidad de escucharlo nuevamente al día siguiente. Con convicción, Rowan prometió que sí. Al día siguiente, durante la segunda sesión, volvió a trabajar en la biblioteca, reflexionando que el uso del maná dependía, en última instancia, de su propio cuerpo. Mientras realizaba sus tareas, un libro inusual cayó al suelo, despertando de inmediato su curiosidad. Motivado, comenzó a buscar otro volumen que pudiera profundizar su conocimiento sobre el maná. Al examinar un ejemplar titulado El significado de Blake, se acercó silenciosamente hasta completar en voz alta el título que leía, El significado del castillo. Rowan fue sorprendido cuando Blake se acercó por detrás, aunque ya había percibido su presencia a través del maná. Bromeando, Blake dijo que lo asustaba, y Rowan respondió preguntando si había algún problema. Blake explicó que supo de su desempeño en la sesión de lectura y lamentaba no haber podido asistir. Ante la explicación, Rowan quiso saber el motivo de su ausencia. Blake reveló que había tenido que lidiar con el regreso de aquellos que, en el pasado, habían perseguido a Rowan. Con una sonrisa leve, Rowan afirmó que no tenía de qué preocuparse, pues confiaba en que Blake se encargaría bien de la situación. La respuesta lo hizo reír de forma relajada. Poco después, informó que, lamentablemente, no podría estar presente en la próxima lectura. Rowan recordó que el libro sugería que Blake era una persona malvada, pero su comportamiento amable no parecía encajar con eso. Se sintió avergonzado cuando Blake, en tono juguetón, sostuvo su rostro, haciéndolo sonrojar intensamente. Aún así, Rowan lo tranquilizó, diciendo que habría otras oportunidades de escucharlo leer y que estaba seguro de que volvería a leer muchas veces. Antes de despedirse, pidió que Blake tuviera cuidado. El hombre respondió con una sonrisa y lo incentivó a seguir dedicándose a la lectura. Señalando el libro en manos del chico, le recomendó que lo estudiara siempre que no hubiera sesiones programadas. Luego salió de la biblioteca, dejando a Rowan solo. A solas, el chico se sintió inquieto, imaginando los posibles desenlaces del encuentro entre Blake y la Unión. Se sintió ansioso al pensar en cómo sería un enfrentamiento entre personas capaces de manipular el maná, cuestionándose si tendría la fuerza suficiente para enfrentarlos. Decidido,
Intentó canalizar el maná dentro de sí y comenzó a respirar y concentrarse profundamente. Sin embargo, de forma repentina, el libro en sus manos explotó, esparciendo las páginas por el suelo y partiéndose por la mitad. Rowan, entristecido, se agachó para recoger los fragmentos y lamentó haber dañado el libro de esa manera. Poco después, la subdirectora lo llamó para entrar. Rowan entró en la sala, intrigado por el motivo de aquella llamada. El delegado, nervioso, contó que los visitantes del día anterior insistieron en que él fuera el único en leer nuevamente. Aunque dudoso, el delegado preguntó si aceptaría, y Rowan respondió con confianza, asegurando que lo intentaría y que no había motivo de preocupación. Más tarde, en el salón principal, el delegado anunció a los niños reunidos que habría un lector especial para una ocasión rara. Mientras los pequeños esperaban con expectativa, se reveló que la lectura especial, esta vez, sería hecha por Theo, y no por Rowan. Sorprendido, Theo preguntó, sin creerlo, si realmente había sido elegido. El funcionario y los demás lo animaron y lo felicitaron calurosamente. Rowan se acercó a Theo y lo felicitó con delicadeza. Theo agradeció, aunque sentía que quizás la elección debería haber recaído en Rowan. Aún así, sonrió con gratitud y dijo que él leía muy bien y que, seguramente, pronto iría a un lugar mejor. Poco después, todos se despidieron de Theo, quien partió acompañado por uno de los supervisores, bajo las miradas distantes y afectuosas de los demás niños. Desde lo alto de la ventana, Rowan y los demás observaban su partida, comentando con tristeza que era un buen chico. Aunque se sintieron un poco decepcionados por su salida, el sentimiento pronto se desvaneció. En la siguiente sesión de lectura, Rowan regresó, presentando una lectura conmovedora y cargada de emoción, lo que hizo que todos escucharan con total atención. La subdirectora informó que ese día tendría 2 sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Sorprendido, Rowan preguntó si realmente tendría que leer 2 veces el mismo día. Ella respondió con amabilidad, diciendo que, aunque fuera agotador, todos deseaban escuchar su lectura. Él sonrió con cortesía y afirmó estar feliz por el aprecio de todos, pero vaciló por un instante antes de continuar. En tono ligero y bromista, pidió permiso para salir un poco entre sesiones, diciendo que se sentía emocionalmente agotado. La subdirectora sonrió y estuvo de acuerdo, aunque le advirtió que no se alejara mucho y le recomendó quedarse solo en el patio del edificio. Rowan asintió y aseguró que comprendía. Salió entonces al patio trasero, respirando el aire fresco con satisfacción. Concentrándose, empezó a respirar profundamente, buscando utilizar el maná de una forma más específica. Visualizó claramente los caminos de energía en su cuerpo, conectando articulaciones y músculos, como había aprendido en los libros. Sintió el maná fluir con fuerza y constancia en su interior. Comprendió que la fuerza de voluntad era el factor más determinante para mover el maná dentro del cuerpo. A su alrededor, la energía irrumpió con intensidad, confirmando el éxito de su experimento. Permaneció confiado, permitiendo que el maná lo envolviera y lo atravesara con firmeza. Tras el entrenamiento, se sintió aliviado, pero reconoció que aún había un problema: la baja densidad de maná en su cuerpo. Con serenidad, decidió no precipitarse y evitar los mismos errores de otros usuarios que desarrollaban debilidades por la prisa. Recordó el día en que Blake lo llevó al refugio con gran esfuerzo. También recordó cómo sus perseguidores de la Unión se agotaron rápidamente, evidenciando una falla común en el uso de maná acumulado. Reflexionó si utilizar maná almacenado sería realmente la solución. Pensó también en la posibilidad de emplear maná externo como si fuera propio. Tomó una pequeña hoja y se preguntó si podría controlarla con el uso del maná. Se concentró y la levantó delicadamente frente a sí. Sonrió con alegría ante el éxito del experimento, diciéndose a sí mismo que era exactamente lo que esperaba. Poco después, se anunció que Lily había sido elegida para la lectura especial, y todos la aplaudieron calurosamente. Los niños la felicitaron y le desearon una vida feliz. A pesar de estar tímida y agradecida, Lily se acercó a Rowan con visible vacilación. Él preguntó, gentilmente, si quería decirle algo. Con timidez, Lily confesó que lo admiraba, mientras algunos niños se sorprendían por el hecho de que Rowan no hubiera sido elegido, a pesar de ser tan excepcional. Uno de ellos comentó con sarcasmo que la administración jamás lo dejaría salir, porque generaba mucho dinero para el refugio. Lily se mostró visiblemente afectada por el comentario y, triste, murmuró en voz baja el nombre de Rowan. Él, confundido, preguntó si había dicho algo, pero Lily rápidamente retrocedió y respondió que no era nada importante. Rowan permaneció intrigado al observarla alejarse con sus amigos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Desde la ventana, los niños reían y provocaban a Lily,
diciendo que su rostro estaba rojo de vergüenza. Mientras observaba la escena, Rowan se preguntó si algún día también tendría la oportunidad de salir del refugio y encontrar una buena familia. Pensó que, al aventurarse por el mundo exterior, podría leer nuevos libros y descubrir formas de mejorar su control del maná. Al día siguiente, en el patio del edificio principal, Rowan continuó con su entrenamiento. Sintió que cada vez le resultaba más fácil controlar objetos con el uso del maná y se reafirmó a sí mismo que seguiría evolucionando con práctica constante. De repente, sintió algo extraño a su alrededor. Vio a alguien caer desde lo alto del muro del refugio. Quedó impactado al reconocer al supervisor que, tiempo atrás, lo había llevado al edificio principal. Se dio cuenta de que el maná del hombre estaba extremadamente débil, desvaneciéndose rápidamente. Se acercó con cautela para verificar su estado, pero otro empleado, llamado Yi Gore, apareció y corrió hacia el herido. Mientras los dos se retiraban, Rowan escuchó al supervisor, enfurecido, acusar nuevamente al sindicato. Yi Gore entonces se volvió hacia Rowan, ordenándole que fingiera no haber visto nada y que regresara inmediatamente al interior. Rowan percibió que había algo muy extraño y sospechoso en toda esa situación. Momentos después, Amy apareció y anunció, de forma repentina, la cancelación de la lectura especial de la tarde. Los niños reaccionaron con confusión ante la decisión inesperada, pero ella insistió firmemente en que todos regresaran a sus habitaciones. Incluso ante la sorpresa general, Amy llamó directamente a Rowan. Se acercó a él con una expresión seria y, en voz baja, le dijo que se preparara, afirmando con firmeza que tendría una lectura especial. Rowan se sentía ansioso mientras se preparaba, recordando la expresión extraña en el rostro de Amy. Ella parecía diferente de lo habitual, lo que lo dejó aún más preocupado. Rowan se convenció de que la cancelación repentina de la lectura estaba relacionada con el incidente del supervisor y se preguntó, con cautela, si el sindicato estaría involucrado. Con esa sospecha en mente, comenzó a caminar por los pasillos del orfanato en dirección a la profesora Amy, seguro de que algo extraño estaba ocurriendo. La llamó suavemente desde atrás y preguntó, sin rodeos, si iban a encontrarse con el padrino ahora, pero pronto notó que algo inusual estaba ocurriendo dentro del orfanato. Amy, aparentemente despertando de un ensueño, le pidió confundida que la siguiera. Mientras caminaban, Rowan preguntó si Lady Caroline había solicitado adoptarlo, pero Amy respondió, seria, que había sido otra persona. Salieron del edificio y se dirigieron hacia una estructura externa extraña. Al llegar al anexo, oscuro y misterioso, Rowan sintió un maná sombrío llenar el lugar, dejándolo inquieto. En la entrada, fueron recibidos por el supervisor Yi Gore, quien dio la bienvenida a Rowan y pidió rapidez para entrar. Rowan notó la expresión extraña de Amy antes de que la puerta se cerrara detrás de ellos, dejándola afuera. El interior del edificio era oscuro y sin ventanas, aumentando la sensación de incomodidad. Decidió entonces mantenerse en alerta. Poco después, escuchó al subdirector hablando con alguien sobre la urgencia de completar una tarea antes de la partida, lo que aumentó su ansiedad. Notó un gran círculo mágico en el suelo y se le indicó que se sentara en una silla específica y comenzara la lectura. Con tensión creciente, Rowan se sentó con el libro en las manos. Fue entonces cuando percibió un agujero profundo en el suelo, lleno de un maná denso y extraño, algo que jamás había presenciado. Un hombre le ordenó que comenzara a leer, y Rowan obedeció de inmediato. Al recitar, sintió que el maná del pozo era inestable y que había una presencia oculta y poderosa alrededor. Las palabras transmitían emociones intensas, y Rowan notó que el maná reaccionaba a la lectura. De repente, sintió que su propio maná estaba siendo absorbido hacia el pozo. Entró en pánico, temiendo ser drenado por completo, y decidió resistir. Se concentró en absorber el maná del entorno para recuperar el equilibrio y protegerse. A medida que leía, ondas de energía comenzaron a emanar de su cuerpo. A pesar de la presión, logró controlar completamente el flujo de maná y se afirmó a sí mismo, confiado, que lo había logrado. Continuó la lectura en un tono tranquilo, ganando tiempo. Su rostro mantenía una calma forzada mientras esperaba la llegada del sindicato, pero aún no sentía ningún nuevo maná acercándose. Afuera de la sala, los demás presentes comenzaron a inquietarse por la demora y temieron que la fruta ya estuviera madura. Algunos decidieron verificar de inmediato. Mientras tanto, Rowan notó un movimiento extraño y vio que el director del orfanato y su grupo se estaban movilizando. Pronto, uno de los directores irrumpió en la sala, empujó una estatua enorme contra la puerta y la bloqueó. Después de sellar la entrada, corrió escaleras abajo hacia el sótano,
gritando con furia. Rowan, aturdido por el ruido, se preguntaba por qué todos estaban yendo allí. Al acercarse a la escalera, vio que se estaba formando una escena caótica. El supervisor Igor abofeteó a uno de los empleados y lo acusaba furiosamente de traición e intento de fuga. Los directores intentaban defenderse con excusas débiles. Cuando Rowan se acercó con cautela, quedó horrorizado al ver una estatua grotesca en forma de árbol hecha de cuerpos humanos. La estructura era aterradora y distorsionada, y entre los rostros preservados, Rowan reconoció, en shock, el de la madre Pauline. Aún sin poder comprender completamente lo que veía, escuchó a Igor acusar al empleado de traición. En ese momento, la voz furiosa de Blake los interrumpió, acusándolos de crímenes monstruosos y del asesinato de los otros directores. Igor respondió diciendo que los empleados habían manipulado algo y mostraron una fruta extraña, ya deteriorada. Apuntando a Rowan, Igor afirmó que lo había traído para producir más frutas antes de la llegada del sindicato, pero que los planes se salieron de control. Blake, tomado por la rabia, se preparó para actuar. Rowan recordó cuando se preguntaba por qué Blake, un espadachín, no llevaba una espada. Blake había sonreído una vez y dicho que la usaría para otra cosa. Ahora, Blake apareció con un arma extraña manchada de sangre, lo que dejó a Rowan inquieto. Cuando Igor intentó agarrarlo, un grito fuerte interrumpió todo, haciendo que Blake se volteara con asombro. Su rostro estaba cubierto de sangre y mostraba un dolor profundo. De repente, una poderosa onda de energía explotó desde Rowan, colocándolo en el centro de un vórtice de mana azul denso. Blake, atónito con la escena, preguntó con urgencia qué estaba pasando. Rowan permanecía confiado, rodeado por mana, y Blake se dio cuenta, asombrado, de que Rowan había aprendido a usar el mana con gran poder. Rowan se volvió hacia la extraña estatua, dejando a Blake incrédulo. Miró al grupo de cuerpos humanos preservados frente a él y reconoció a Pauline entre ellos, invadido por el miedo y la tristeza. Rowan se acercó suavemente al rostro de Pauline y lo tocó con delicadeza, con los ojos llenos de lágrimas de tristeza. Colocó la mano sobre el corazón de Pauline, intentando conectarse con el mana. Una fuerza tremenda brotó de su cuerpo y atravesó la estatua, haciendo que el mana se derramara violentamente y sacudiera toda la estructura. En ese momento, recuerdos aterradores que Rowan nunca antes había tenido volvieron a su mente, y se vio rodeado por fuego y cadáveres cayendo. Se encontró solo en medio de la devastación. Aturdido, se preguntaba qué exactamente había ocurrido. Entonces, vio una versión diferente de sí mismo y, sorprendido, se preguntó si esa persona era realmente su yo del futuro. Rowan intentó interrumpir lo que estaba pasando, diciendo que necesitaba más tiempo. Sintió algo extraño, un mana cálido y familiar fluyendo suavemente dentro de él. Comenzó a recordar a Pauline con claridad y ternura, y dijo que había olvidado esos recuerdos cálidos. Las palabras de ella resonaron en su mente, recordándole que la verdadera soledad es cuando el corazón está vacío. Recordó el consejo de ella de cerrar los ojos y mirar dentro del propio corazón para sentir el amor que los demás tienen por uno. Rowan sintió que ese mana estaba intentando recordarle que no perdiera lo que era valioso, y se dio cuenta de que sus recuerdos y su amor por Pauline eran eternos. Mientras estaba inmerso en esas emociones cálidas, Blake interrumpió repentinamente el momento, apuntando su espada hacia Rowan y preguntando fríamente, con una calma sarcástica, si ya había terminado ese emotivo reencuentro. Blake se paró frente a Rowan, diciendo que lo había esperado mucho tiempo, aunque estaba corto de tiempo, y que quería llevárselo porque era más listo de lo que parecía. Blake explicó que las cosas se habían complicado por culpa de unos tontos. Aún así, todavía quería preguntarle una última cosa. Blake le preguntó a Rowan si quería ir con él. Luego, continuó la amenaza, diciendo que si Rowan no aceptaba, lo mataría discretamente. Aunque admitió que matarlo sería un desperdicio enorme, Rowan preguntó con cautela a dónde irían. Blake simplemente respondió que irían a otra granja donde los niños eran cuidados hasta transformarse en árboles como el que Rowan había visto. Explicó que aprenderían a cuidar y gestionar a esos niños hasta que se convirtieran en árboles. Blake le dijo a Rowan que se convertiría en miembro de la organización Ratiel, que usaba magia negra para remodelar el mundo y servía fielmente a su líder. Rowan preguntó directamente a Blake si él era quien había creado ese árbol horripilante. Blake respondió bruscamente que no tenía ese tipo de poder, que solo observaba y estudiaba lo que el sumo sacerdote había creado. Entonces, rápidamente, volvió a preguntarle a Rowan si lo acompañaría, ya que el tiempo se agotaba. Pero Rowan respondió con calma que no quería ir. Blake decidió de inmediato que no tenía otra opción más que matar a Rowan y levantó la espada para atacar. En ese momento, una fuerza inmensa surgió de Rowan, paralizando la espada y sorprendiendo a Blake, que no logró mover la hoja. Incrédulo,
Rowan le preguntó a Blake si él fue quien mató a la madre Pauline. Blake respondió con burla, preguntando si quería vengarse por ella. Rowan dijo firmemente que, en ese caso, no dejaría que Blake viviera. Blake no entendía lo que estaba pasando y quedó atónito ante la fuerza repentina de Rowan. Rowan golpeó a Blake con un poderoso ataque infundido con mana y dijo fríamente que debería haberse esquivado. Blake intentó insultar de vuelta, pero Rowan lo silenció rápidamente, diciendo que esperaba que no se sintiera injustamente tratado. Blake cayó muerto, y Rowan dijo con frialdad que él mismo había provocado aquello. Rowan permaneció firme frente a la estatua del árbol humano, diciendo que jamás perdonaría a personas como ellos. Entonces Rowan sintió la presencia de muchas personas acercándose por las escaleras. Miembros de la Unión llegaron y el subcomandante Oscar ordenó a sus hombres que registraran todo el lugar, sin dejar un solo rincón sin revisar. Oscar notó de repente a un niño en la sala y se sorprendió, cuestionando su extraña habilidad de mover objetos a distancia. Le preguntó a Rowan si había aprendido magia en la organización Ratal, pero Rowan respondió con seguridad que no había aprendido ninguna magia y que no era miembro de Ratiel. Y cuando Oscar preguntó sobre la fuente de su control de mana, Rowan respondió con calma y confianza que lo había aprendido solo. Oscar comenzó a dudar de las palabras de Rowan, diciendo que era imposible, pero al mismo tiempo, no parecía alguien que estuviera mintiendo. Oscar se presentó, diciendo que su nombre era Oscar y que era el comandante de la división religiosa de la Unión. Rowan se presentó con confianza, demostró su conocimiento sobre la Unión y reconoció el rango de Oscar solo por el uniforme. Oscar sonrió y dijo, con un espíritu bondadoso, que Rowan era realmente una persona única. Antes de abandonar el lugar, le pidió que recuperara la espada. Oscar se sorprendió por la habilidad de Rowan en el uso de mana, al ver que podía empuñarla de esa manera siendo apenas un niño de 10 años. Un hombre informó a Oscar que el árbol de cuerpos había sido formado recientemente, hacía menos de 2 años, pero que el encantamiento fue cancelado por alguna razón. Oscar preguntó quién podría haber sido el responsable de cancelar el hechizo, sospechando que quizá un sumo sacerdote había visitado el lugar. Mientras Rowan miraba el árbol humano con tristeza, el otro hombre explicó que la condición de la fruta también era extraña y requería un estudio más profundo. Rowan miró con tristeza el rostro de Theo y dijo suavemente que lamentaba no haber jugado más con él. También expresó discretamente su tristeza por Lily. Y cuando el comandante Oscar se acercó, Rowan le preguntó fríamente cuántos árboles humanos había visto en su vida y si vería aún más en el futuro. Oscar, sorprendido por la compostura de Rowan, pensó para sí mismo que esperaba que el niño estuviera ahogándose en tristeza. Explicó que la misión del sindicato era eliminar las granjas de Ratiel. Oscar notó que la voz de Rowan carecía de emoción, una señal de madurez a pesar de su corta edad. Rowan, con confianza y claridad, preguntó a Oscar si podía acompañarlo. Oscar se dio cuenta de que Rowan estaba realmente afectado, pero no mostraba fácilmente sus emociones. Oscar respondió tranquilamente que la investigación era la prioridad por ahora y pidió a Rowan que lo acompañara. Rowan comenzó a caminar silenciosamente detrás de Oscar, dejando el lugar atrás. Mientras caminaban, Rowan notó el cadáver de un sacerdote en el suelo y se acercó a él con curiosidad. Rowan sacó algo que parecía una moneda de las ropas del sacerdote. Era la moneda que pertenecía a Ellen. Afuera del edificio, un miembro del sindicato informó a Oscar que, de su lado, no había víctimas. Además, reportó que 13 integrantes de Ratiel habían muerto, incluidos 3 que estaban en el refugio, mientras que 2 lograron escapar. También confirmó que los sumos sacerdotes y directores solo habían intervenido al inicio del ritual. Como la causa del colapso aún era desconocida, habían solicitado apoyo adicional. Oscar agradeció a todos por su actuación, reconociendo que habían hecho un buen trabajo. Luego, preguntó a Rowan dónde se sentía más cómodo. Rowan respondió con claridad que era en la biblioteca. Sin embargo, Oscar sugirió que eligiera otro lugar para continuar la conversación. Entonces le pidió al chico que lo guiara y fuera al frente. Al entrar en la biblioteca, Oscar notó la ausencia de libros sobre entrenamiento de maná o uso de magia. Sorprendido, preguntó cómo había aprendido Rowan a manipular el maná sin instrucción. La respuesta fue simple: el propio chico había descubierto el método por sí solo, lo que causó aún más asombro. Ante eso, Rowan afirmó con confianza que era muy inteligente. Oscar inició la conversación destacando que percibía su honestidad, ya que no mentía, además de reconocer su inteligencia genuina. Le pidió entonces que relatara todo lo que había sucedido desde el principio. Rowan comenzó a recordar los acontecimientos desde que llegó al refugio. Creía que Madre Pauline era la responsable de haberle otorgado ese poder inusual. Oscar comprendió la idea, aunque admitió que aún quedaban muchas dudas. Mientras escuchaba, reflexionaba sobre las sorprendentes habilidades del chico,
que había derrotado a luchadores como Blake sin entrenamiento y posiblemente había interrumpido el ritual. Era capaz de usar telequinesis sin encantamientos ni ceremonias y ni siquiera mostraba signos de cansancio, lo que impresionaba profundamente. Durante la conversación, Rowan preguntó a Oscar sobre la verdadera naturaleza del árbol que había visto anteriormente. Oscar explicó que se trataba de un artefacto de magia negra creado por la organización Ratiel, que utilizaba vidas humanas como base. Agregó que el fruto producido por él concentraba una gran cantidad de maná y esencia vital, por lo que era extremadamente valioso. Mostró un ejemplar incompleto, explicando que el fruto aumentaba rápidamente el nivel de maná, lo que justificaba su alto precio en el mercado negro. Cuando Rowan preguntó sobre las sesiones de lectura, Oscar explicó que formaban parte de un ritual mágico para estabilizar el árbol y mejorar la calidad de los frutos. Rowan recordó entonces cómo el árbol parecía absorber cada palabra leída, como si escuchara con atención. Comentó con tristeza que eso tenía sentido, ya que los frutos provenían de personas que alguna vez tuvieron corazones humanos antes de ser transformadas. Oscar estuvo de acuerdo, afirmando que él tenía razón y que la Unión también compartía esa visión. Rowan pidió permiso para seguir haciendo preguntas, y Oscar se lo concedió. Curioso, quiso saber sobre la telequinesis, a lo que Oscar explicó que era una forma de magia que permite mover objetos a distancia usando maná, como hacía con su espada. A pesar de eso, Rowan admitió que aún no sabía mucho sobre magia, aunque Oscar reconoció que sus habilidades telequinéticas ya eran avanzadas. Luego, el hombre preguntó nuevamente la edad de Rowan, y el chico respondió que pronto cumpliría 10 años, aunque aún tenía solo 9. Oscar, entonces, preguntó con cautela por qué el chico confiaba en la Unión, incluso después de haber sido traicionado por personas cercanas. Rowan respondió con serenidad que no confiaba completamente en la Unión, pero confiaba en sus instintos, los cuales le decían que Oscar era una persona amable y luminosa. Oscar se sorprendió al escuchar tales palabras, ya que Rowan lo describió como alguien puro y brillante, y reflexionó que confiar solo en eso era algo imprudente. El chico dijo que tenía facilidad para comprender a las personas, pero Oscar dejó claro que no podía tomar una decisión apresurada sobre llevarlo con ellos. En un intento por convencerlo, Rowan destacó su aptitud con el maná y la telequinesis. Sin embargo, Oscar respondió con firmeza que había aspectos más importantes que solo la habilidad. Con eso, Rowan se sintió decepcionado y entristecido con la respuesta. Oscar notó su tristeza y buscó aclarar que la dificultad no estaba en el chico en sí. Agregó que conceder una excepción a Rowan no había sido una decisión simple, especialmente por la corta edad del chico. Ante eso, Rowan, visiblemente sorprendido, preguntó si la edad era más importante que la habilidad para Oscar. El comandante admitió que el talento mágico de Rowan era notable, resaltando que había derrotado tanto a Edgar como a Blake, pero explicó que ese era un tema distinto. Justificó diciendo que el sindicato tomaba sus decisiones basándose en la experiencia, que, por lo general, está directamente ligada a la edad. Rowan, demostrando seriedad, preguntó si Oscar creía que le faltaban sabiduría y experiencia por ser tan joven. Oscar respondió que no había dicho eso exactamente, pero enfatizó que conocía a Rowan desde hacía solo unas horas. Decidido a entender mejor al chico, resolvió tratar la conversación como una entrevista simulada, pidiéndole que respondiera con claridad. La primera pregunta fue sobre los motivos que lo llevaron a matar a Edgar. Rowan, con honestidad, explicó que Edgar ya había matado a los supervisores y que Igor estaba a punto de aplastarle el cráneo, lo que lo hizo actuar sin dudar. Oscar entonces observó que el chico había quitado 2 vidas, preguntando si sus emociones habían nublado su juicio o si había sido impulsado por una ira personal. Con firmeza, Rowan afirmó que jamás negaría sus actos motivados por emoción y que estaba listo para aceptar cualquier consecuencia. Agregó que su rabia y tristeza lo ayudaron a actuar de manera más decisiva y justa. Cuando fue preguntado por el fundamento de su decisión, dijo con convicción que Edgar había sacrificado muchas vidas. Afirmó además que, aunque Edgar se hubiera arrepentido, nadie lo perdonaría, y que él mismo no tenía el derecho de ofrecerles una nueva oportunidad. Oscar entonces preguntó si Rowan creía tener el derecho de quitar la vida a alguien. Con calma y seguridad, el chico explicó que tomó la decisión porque la consideró justa y porque tenía el poder para hacerlo. También dijo que, si fuera necesario asumir la responsabilidad, lo haría sin dudar. Oscar preguntó nuevamente si esa muerte era realmente indispensable. Rowan respondió con claridad que alguien necesitaba actuar. Poco después, emocionado, quiso saber si ese no era precisamente el propósito de la Unión. Ante esta pregunta, Oscar se quedó momentáneamente sin palabras. Reflexionando,
comenzó a explicar que el sindicato fue fundado con un propósito noble y esencial. Destacó que el objetivo real era mantener la paz y garantizar la felicidad en todo el reino. Afirmó que proteger a las personas y permitir que vivieran en seguridad y alegría era el ideal por el que luchaban. Concluyó diciendo que proteger el mundo era su responsabilidad, aunque la misión pareciera imposible en ciertas ocasiones. Mientras reflexionaba sobre las palabras de Rowan, consideró que el chico demostraba una madurez y calma impresionantes para alguien tan joven. Poco después, preguntó si ya había oído hablar de la organización Grave, una entidad oscura que amenazaba la paz del reino y de la cual Ratiel era solo una fracción. Oscar explicó que la Unión estaba comprometida en desmantelar las granjas mantenidas por Ratiel, además de reestructurar sus propias filiales, aunque el plazo para ello aún era incierto. Sin embargo, afirmó que, con la ayuda de Rowan, las cosas podrían cambiar. Curioso, el chico quiso saber qué quería decir exactamente Oscar con eso. El comandante fue directo al sugerir que se uniera al sindicato. Dijo que, si lograba demostrar sus habilidades, sería aceptado como miembro oficial. Aunque confiaba en su potencial, Oscar reflexionó en silencio si no estaría depositando demasiadas esperanzas en Rowan. Afuera, ya en las puertas del refugio, el chico permanecía al lado de Oscar, listo para comenzar un nuevo capítulo en su viaje. Oscar explicó que la organización Ratiel explotó cruelmente a mendigos y huérfanos, colaborando con los directores del refugio en rituales de sacrificio humano. Agregó que la Unión, como escudo y espada del reino, había destruido la organización secreta y planeaba restaurar el refugio Don Yun a su forma original. Por ahora, era todo lo que podían hacer, y con los primeros rayos del amanecer, partirían hacia el oeste, en dirección a Rendezvous, junto con la cuarta división. El comandante llamó directamente a Siena, quien respondió de inmediato al llamado. Rowan notó, a su alrededor, el maná moviéndose en ondas sutiles, como niebla. Oscar presentó al chico a Siena, explicando que era testigo directo de los acontecimientos y solicitando que lo escoltara con seguridad hasta el cuartel general de la Unión. Siena se presentó formalmente, informando que el viaje duraría unos 15 días y que él debía llevar todas sus pertenencias. Ansioso, Rowan preguntó si ella era una de los Jin, a lo que ella respondió que pertenecía a los Jin oscuros. Sorprendido, comentó que imaginaba que los Jin oscuros serían más sombríos, mientras que ella le parecía muy luminosa. Rápidamente, se disculpó, explicando que solo sentía algo misterioso proveniente de ella. Siena respondió con serenidad, sugiriendo que tal vez el motivo estuviera en el linaje del propio Rowan, lo que lo dejó intrigado. Ambos montaron el caballo, listos para partir, y Oscar deseó al chico un buen viaje. Rowan se despidió de todos, expresando el deseo de que tuvieran una llegada segura. Los dos cabalgaron rápidamente, iniciando así su largo viaje. Esa noche, Rowan y Siena se sentaron cerca de la fogata para descansar un poco. Siena le entregó a Rowan una pequeña vaina para su cuchillo, diciendo que pensó que podría necesitarla durante el viaje. Rowan agradeció y mencionó que tenía curiosidad por lo que ella había estado haciendo más temprano en la jornada. Le preguntó educadamente si podía llamarla hermana mayor, a lo que Siena respondió, con duda, que quizás eso era un poco exagerado. Rowan dudó, un poco avergonzado, mientras Siena lo observaba con curiosidad. Alegremente, Rowan sugirió llamarla señor, ya que pronto se uniría al sindicato. Siena se sorprendió y se sonrojó levemente, pero aceptó en voz baja, diciendo que podía hacer lo que quisiera. Ambos continuaron sentados tranquilamente alrededor de la fogata. Siena comentó que la habilidad de Rowan era única. Confundido, Rowan preguntó si su poder se llamaba magia mental, como había dicho Oscar. Ella respondió que tal vez era mejor que la gente creyera eso. Rowan preguntó sorprendido cuál era entonces su verdadero poder. Siena respondió que nunca había visto nada parecido antes. Explicó que su poder tocaba y controlaba el mana directamente, sin encantamientos ni rituales, y que solo los antiguos Jinns poseían esa habilidad. Dijo que esos eran la raza original de los Jinns antes de dividirse en tipos como los Jinns oscuros. Entonces, mirando a Rowan, agregó que, juzgando por el color de sus ojos, sus padres debían haber sido personas realmente extraordinarias. Rowan recordó a sus padres y se preguntó quiénes eran y cómo habían sido. A la mañana siguiente, Rowan continuó el viaje a caballo con Siena. Siena llamó a Rowan para que se acercara, ya que parecía un poco distraído. Señaló un lugar a lo lejos y dijo que allí se encontraba la sede de la Unión. La vista completa de la grandiosa y bellamente organizada ciudad de la Unión apareció. Siena explicó que la ciudad estaba dividida entre una zona residencial y una comercial. Agregó que el lugar reunía personas de diferentes regiones y razas. Dijo que la Unión era la fortaleza más poderosa del continente,
no solo por sus murallas, sino por albergar a los individuos más fuertes. Por eso se la llamaba la espada y el tomo del continente. Protege al reino y a sus ciudadanos contra organizaciones oscuras y otras amenazas. Rowan mostró comprensión e interés por lo que Siena decía. Siena anunció que finalmente habían llegado. Le dijo a Rowan que ese lugar sería su hogar a partir de ahora. Caminaron juntos hasta la sede del sindicato. Un dirigente los recibió, agradeciendo a Siena por sus esfuerzos. Siena presentó a Rowan a Lazarus, jefe de la oficina administrativa de la Unión. Lazarus saludó a Rowan y preguntó si realmente era el chico llamado Rowan. Amablemente, le pidió que lo acompañara para conversar un poco. Los dos se sentaron en una oficina elegante y lujosa. Rowan encontró la sala excepcionalmente iluminada y recordó la descripción de la Unión como una potencia militar. Recordó las palabras de Siena, quien describía a la Unión como una gran fuerza protectora, responsable de la seguridad del reino, la supervisión de los 6 emiratos y la protección contra la muerte. Rowan notó cómo la presencia de Lazarus era radiante e imponente, imaginando cuán poderoso debía ser. Lazarus pidió a Rowan que extendiera la mano. Sostuvo la mano del chico delicadamente y comenzó a usar mana. Rowan se sorprendió al sentir un tipo de mana que nunca había experimentado antes. Percibió que Lazarus utilizaba un método completamente diferente y extremadamente preciso para interactuar con el mana. Rowan entendió claramente que ese control era mucho más refinado que todo lo que conocía. Sintió que comprendía solo una pequeña fracción del mundo del mana. Asombrado, preguntó si habría otros como Lazarus, capaces de dominar el mana con tanta precisión. Lazarus preguntó sobre el broche que encontraron con él, explicando que el informe decía que pertenecía al subdirector del refugio. Rowan aclaró que el broche no había sido robado. Dijo que el objeto pertenecía originalmente a su abuela. Cuando extendió la mano para mostrárselo, sintió algo extraño. Su expresión cambió a sorpresa al sentir algo sobrenatural. Percibió que no podía soltar la mano de Lazarus y sintió sus manas entrelazándose. Rowan entendió que el control de mana de Lazarus era extremadamente preciso y que cada movimiento llevaba consigo un gran poder. Pensó que, si lograba superar la fuerza mágica y gravitacional, tal vez podría liberarse. Y, de hecho, Rowan logró escapar fácilmente de las garras de Lazarus usando el mana. Lazarus quedó impresionado con la habilidad del chico y elogió su capacidad de usar telequinesis sin encantamientos. Rowan sintió cierto arrepentimiento por intentar imitar la técnica de Lazarus, pero al mismo tiempo tuvo la certeza de que él era una buena persona. Lazarus examinó el broche, reflexionando sobre algo. Mientras lo inspeccionaba, Rowan notó que el mana de Lazarus oscilaba de manera inusual. Lazarus elogió la belleza del broche y Rowan, con duda, preguntó si podía hacer una pregunta. Quiso saber si Lazarus era la persona más fuerte de la Unión. Lazarus rió y dijo que solo era un viejo que ayudaba a los miembros del sindicato, como un mapache. Rowan, inocentemente, comentó que no se parecía en nada a un mapache, lo que hizo reír aún más a Lazarus, quien explicó que solo era una figura retórica. Luego, comenzó a explicar a Rowan que existían 7 líderes de división en el sindicato, todos con poderes extraordinarios. Por encima de todos, se encontraba el comandante supremo, cuya fuerza era tan impresionante que el propio Lazarus se consideraba débil en comparación. Preguntó si esa información era suficiente por el momento, y Rowan educadamente preguntó si podría visitarlo nuevamente en caso de tener más dudas. Al salir, pensó para sí mismo que Lazarus era amable, fuerte y una buena persona, y se sentía feliz de formar parte de la Unión. Rowan llegó a la escuela de la Unión acompañado de Siena, quien le dijo que ese sería su nuevo hogar. Él preguntó sobre la naturaleza de la escuela, y Siena explicó que el lugar albergaba a los hijos de los miembros de la Unión mientras sus padres estaban en misión. Agregó que los alumnos recibían educación y entrenamiento básicos, ya que eran considerados futuros candidatos a la Unión. Aclaró que la escuela no enseñaba técnicas especializadas, solo los fundamentos de la magia y la esgrima. Rowan expresó gran admiración por la escuela. Parecía muy feliz con la idea de estudiarla. Siena sonrió discretamente al ver la alegría de Rowan. Los dos se detuvieron frente al gran portón de la escuela, listos para entrar. La magnífica vista del lujoso edificio de la Union School apareció ante ellos desde afuera. Rowan apareció con su uniforme oficial de la escuela, y una mujer le dijo que el uniforme le quedaba muy bien. Rowan agradeció cortésmente. Preguntó educadamente a la profesora si realmente era una maestra. Ella sonrió y respondió que era Daphne, jefa de asuntos académicos y profesora de idiomas. La profesora entregó a Rowan el horario de las materias del primer año y le explicó que podía elegir algunas asignaturas optativas además del currículo principal. Rowan se emocionó al seleccionar una gran cantidad de materias interesantes, como magia básica, esgrima, astronomía y otras. Rowan dijo, entusiasmado,
que se había matriculado en todas las asignaturas que había elegido. Daphne respondió, con duda, que lo verificaría. Se sorprendió mucho por el gran número de materias que Rowen había seleccionado. Le advirtió amablemente que la carga sería muy pesada para él. Explicó que habría trabajos y exámenes, por lo que sería difícil. Rowen inclinó la cabeza, confundido con lo que ella dijo. Sorprendido, preguntó a Daphne, ¿por qué estudiar es difícil? Lo que la sorprendió. Daphne dijo, sorprendida, que hablaría del tema con los otros profesores y sugirió que fueran a la primera clase. Por dentro, pensaba que Rowen era un niño verdaderamente único. La puerta del gran salón se abrió para que entraran. Rowen entró y vio a los alumnos ya sentados en sus pupitres. Miró calmadamente a los estudiantes. Percibió que tenían mana mucho más denso que él. Rowen estaba seguro de que el problema estaba en su propio cuerpo y no en otra cosa. Daphne presentó a Rowen a la clase y dijo que era un alumno nuevo que había llegado un poco tarde. Pidió que él se presentara a todos. Rowen se paró frente a los alumnos y comenzó a sentir que la situación era similar a sus actuaciones de lectura anteriores. Sonrió amablemente, preparándose para hablar. Rowen se presentó diciendo, soy Rowen, del refugio Don Jun. Pidió cortésmente que cuidaran de él. Daphne pareció un poco sorprendida por las palabras y el comportamiento de Rowen. Se disculpó al darse cuenta de que se había distraído un poco y pidió que Rowen se sentara. Rowen caminó calmadamente hasta su pupitre mientras los estudiantes susurraban entre sí. Se sentó y puso su libro sobre la mesa. Daphne anunció a la clase que ese día leerían una historia de fantasía del libro de literatura y pidió a Rowen que leyera. Rowen respondió con confianza que había aprendido a leer en el refugio. Entonces, Daphne pidió a todos que lo escucharan atentamente. Cuando Rowen abrió el libro, se sorprendió un poco por lo que vio. Era uno de los libros que Amy le había recomendado cuando todavía estaba en el refugio. Rowen recordó que ya había leído esa historia de fantasía antes, cuando estaba en el refugio. Se preguntó si era la misma historia que había leído una vez con la profesora Amy. Los alumnos reaccionaron con asombro a la historia, especialmente cuando llegó a la parte sobre la niña que intentó eliminar el vello que le crecía en las rodillas. Rowen siguió leyendo y mencionó que el vello se volvía más grueso cada vez que la niña intentaba quitárselo. Se preguntó por qué la expresión de Amy había cambiado cuando leyó la historia con él en el pasado. También se preguntó si Amy se había identificado inconscientemente con la niña que tenía cabello escondido. Quizás ella también estaba ocultando algo relacionado con la organización Ratal. Rowen pensaba que eso era una especulación infundada, pero estaba seguro de que nunca sabría lo que Amy realmente sentía a menos que la encontrara de nuevo. Rowen pensó para sí mismo que entender los sentimientos de las personas parecía más difícil que estudiar. Una de las alumnas notó la lectura envolvente de Rowen y lo miró en silencio. Los alumnos aplaudieron a Rowen entusiastamente cuando terminó de leer. La profesora Daphne pareció muy sorprendida por el impresionante desempeño de Rowen. Consideró la presencia de Rowen como algo verdaderamente extraordinario. Al terminar la clase, los alumnos se reunieron alrededor de Rowen, emocionados. Lo elogiaron mucho por su lectura y dijeron que nunca habían visto a la profesora Daphne elogiar a alguien de esa manera. De repente, Rowen notó algo que lo sorprendió un poco. Vio a la chica que lo había estado mirando antes y preguntó sobre la extraña mirada de ella. Rowen quedó impactado al darse cuenta de que esa chica era la misma que había visto en la visión que el árbol le había mostrado antes. La chica se acercó a Rowen y se presentó como Sophie Boufel, representante de clase y presidenta. Rowen estrechó su mano cortésmente y dijo que era un placer conocerla. Sophie le preguntó sobre la próxima clase optativa en la que se había inscrito. Rowen simplemente respondió que había elegido esgrima básica. Sophie se sorprendió por su pequeña daga y preguntó si también pensaba unirse al sindicato. Rowen, vacilante, dijo que había elegido todas las asignaturas optativas y preguntó si la esgrima era necesaria para ingresar a la unión, ya que no creía que fuera adecuada para él. Sophie lo miró, confundida, sin responder. Rowen se preguntó si había dicho algo incorrecto. Los alumnos luego se dirigieron al salón de entrenamiento. El instructor de esgrima los esperaba y dijo en voz alta que quien se presentara primero tendría la primera oportunidad. Rowen y los alumnos mostraron un claro entusiasmo, listos para comenzar el entrenamiento. Los alumnos comenzaron a correr animadamente por el campo de entrenamiento, gritando sorprendidos. Rowen notó algo sorprendente que llamó su atención. Uno de los alumnos le gritó que lo derrotarían a ese ritmo y lo animó a no quedarse atrás. Rowen se quedó parado, vacilante, por un momento. Se sorprendió al darse cuenta de que todos estaban usando mana para correr, no solo él. Rowen se lanzó hacia adelante con una tremenda fuerza, usando el mana que tenía dentro de sí. Los alumnos quedaron atónitos con la velocidad repentina y comenzaron a preguntar quién era ese nuevo alumno. Uno de ellos exclamó, incrédulo,
es tan rápido. Sofía se dio cuenta, sorprendida, de que ese nuevo alumno era el propio Rowen. Pensó para sí misma, asombrada, que su velocidad era imposible. Había superado a todos fácilmente. Rowen continuó corriendo a alta velocidad, riendo de alegría. Saludó alegremente a los alumnos y les dijo hola a todos. Luego rió y los desafió a que lo alcanzaran, sintiéndose aún más feliz con el mana a su alrededor. Uno de los alumnos gritó para advertir a los demás que tuvieran cuidado al correr. El profesor quedó muy sorprendido con la actuación inesperada de Rowen. El instructor empezó a preguntarse si ese era realmente el alumno nuevo, ya que poseía una energía inusual. Sospechó que Rowen ya hubiera entrenado en monocultivo antes y decidió que tendría que vigilarlo. El profesor animó a los alumnos a seguir corriendo sin parar para ver quién lograría resistir hasta el final. Los alumnos respondieron con entusiasmo. Después de la carrera, se alinearon en formación en el campo. Rowen, curioso, se preguntó si correr con mana era una actividad diaria en la escuela. Sofía miró a Rowen con admiración y se preguntó, en silencio, si él era realmente humano. Se sorprendió de que Rowen los hubiera superado con facilidad, aunque ella hubiera dado lo mejor de sí. También notó que Rowen no parecía estar cansado en absoluto. Rowen sonrió a Sofía y comentó que había sido muy divertido. Ella respondió, vacilante, que estaba de acuerdo, aunque pensaba en secreto que tal vez él fuera un fantasma. El instructor se acercó a Rowen y preguntó si había descansado bien. Se presentó diciendo, soy Diego Sánchez y te voy a entrenar en esgrima básica, mostrando entusiasmo. Rowen respondió educadamente, diciendo que esperaba con ansia su orientación. Diego anunció el inicio formal de la clase y pidió a todos que tomaran una espada de madera. Algunos alumnos comenzaron a quejarse, pidiendo más tiempo para descansar, pero el instructor ordenó que dejaran de lloriquear. Diego notó que Rowen todavía no había tomado una espada y preguntó, ¿por qué no has tomado una espada? Rowen pareció un poco dudoso. Recordó la imagen de Blake sonriendo cruelmente mientras lo atacaba con una espada durante la pelea anterior. Al recordar ese momento, se sintió renuente a tomar la espada de madera. El maestro Diego notó su expresión y preguntó si tenía miedo a las espadas. Se acercó a Rowen, puso la mano en su hombro y dijo que la espada era, de hecho, una herramienta peligrosa, por eso debía manejarse con seriedad. Dijo además que la espada es solo una herramienta y que el verdadero problema está en la intención de quien la usa. Luego, aconsejó a Rowen que enfrentara la espada al menos una vez para entender sus propias intenciones. Rowen reflexionó sobre las palabras de Diego, pensando que si Blake hubiera usado un bastón en vez de una espada, quizás odiaría los bastones ahora. Los alumnos se dirigieron al campo de entrenamiento para el duelo, pero Rowen aún se sentía renuente a convertirse en un verdadero duelista. Aún así, decidió no huir del desafío y comenzó a mover la espada de madera en su mano. Diego lo observó atentamente y pensó que Rowen tenía potencial para ser un excelente duelista, pero su fuerza de voluntad aún era débil. Entonces, anunció el inicio del entrenamiento de duelo entre los alumnos y pidió que lucharan en parejas. Eligió a Rowen y Sofía como la primera pareja, ya que habían llegado primero, lo que sorprendió a ambos. Rowen y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas con la decisión del profesor. Rowen se preparó discretamente para enfrentar a Sofía en la arena de entrenamiento. Los demás alumnos susurraron entre ellos, diciendo que Rowen podía ganar carreras, pero duelar contra Sofía, de la famosa familia de duelistas Bowle, sería difícil. El maestro Diego ordenó que la pareja comenzara el duelo cuando estuvieran listos. Sofía se lanzó rápidamente en el primer ataque contra Rowen. Él quedó sorprendido con la intensidad en los ojos de ella y su determinación durante el ataque. Notó la firmeza y fuerza de Sofía en el duelo, pensando que nunca había visto tanta habilidad antes. Pero, curiosamente, no sentía el mismo mal presentimiento que solía tener con respecto a la espada. Sentía, por el contrario, ganas de aprender de la experiencia y beneficiarse de ella. Diego y Sofía quedaron sorprendidos con la postura de Rowen, equilibrada tanto en defensa como en ataque. Sofía pensó para sí misma que la postura de Rowen era inesperadamente sólida. Empezó a ponerse nerviosa, preguntándose cómo podría perder otra vez, después de la carrera. Apretó la espada con fuerza, diciéndose que eso involucraba su orgullo y el de la familia Bowle, pero fue sorprendida por la rápida embestida de Rowen en un ataque decisivo contra ella. Quedó profundamente impactada al darse cuenta de que Rowen también había esquivado su golpe. Ella miró a Rowen, sorprendida, preguntándose cómo había logrado escapar de su espada. Al mismo tiempo, Rowen la observaba atentamente, analizando sus movimientos con intensa concentración. Durante el entrenamiento, atacó el pecho de Sofía con gran velocidad y precisión. Luego, lanzó golpes dirigidos al hombro y a la cabeza de ella, lo que la dejó profundamente sorprendida. Sofía miró a Rowen, tensa, mientras él la observaba con calma y confianza. Ella vaciló,
dándose cuenta de que la habilidad de Rowen superaba con mucho sus expectativas. Intentó retroceder y recuperar el equilibrio, pero Rowen continuó presionándola implacablemente. Apretó la espada con más fuerza, preparándose para lanzar un nuevo ataque. Entonces, saltó alto en el aire y lanzó un golpe decisivo contra Sophie. Pero, de repente, el maestro Diego gritó para interrumpir el duelo. Se veían señales de agotamiento en el rostro de Sophie cuando ella paró, jadeando. La sorpresa fue que Rowen ya había detenido su espada antes incluso de la orden del maestro. Sophie se sintió confundida y pensó para sí misma que Rowen había previsto todos sus movimientos. Se preguntaba cómo lograba ver y anticipar sus ataques con tanta precisión. Calmadamente, Sophie admitió la derrota ante Rowen, pero preguntó si podrían entrenar juntos nuevamente. Rowen accedió amablemente, sonriéndole. Después del entrenamiento, Sophie le dijo a Rowen que su desempeño había sido excelente y que tenía gran talento en esgrima. Rowen respondió humildemente que las 2 primeras rondas fueron solo suerte, y que, en realidad, perdió las 2 últimas. Sophie agradeció y, con una sonrisa amistosa, sugirió que podrían intentarlo de nuevo más tarde. Los alumnos se sentaron juntos y conversaron, mientras uno de ellos expresaba alegría porque la próxima clase sería de magia básica. Rowen, sorprendido, preguntó por qué consideraban la clase de magia un descanso y cuestionó si no deberían esforzarse más para ingresar al sindicato. Los otros alumnos se sorprendieron con la pregunta de Rowen y lo miraron confundidos. Uno de ellos explicó que, aunque el profesor fuera increíble, aprender magia era extremadamente difícil, sin importar la calidad de la instrucción. El alumno entonces preguntó en voz alta si Rowen realmente entendía lo difícil que era dominar la magia. Rowen quedó sorprendido y no supo qué decir, pues no tenía idea de la dificultad involucrada en el aprendizaje mágico. Uno de los alumnos comenzó a explicar que quien impartía magia básica era el antiguo comandante del Cuerpo de Honor, el profesor Arthur. Después del encuentro inicial, todos se dirigieron al gran auditorio donde se llevaría a cabo la clase de magia. Las puertas del amplio salón se abrieron, preparadas para recibir a los alumnos. El profesor Arthur entró al lugar con imponencia. Mientras los alumnos se acomodaban en silencio, Sophie comentó discretamente con Rowen que ese era el profesor del que ella había hablado antes. Al observar a Arthur, Rowen recordó que los otros estudiantes dijeron que él había sido comandante del Cuerpo de Honor y ahora era el rector de magia. Rowen se sorprendió al percibir la densa mana alrededor del profesor y se preguntó, en pensamiento, qué tan poderosa sería la persona más fuerte de la unión. Arthur, al notar la presencia del nuevo alumno, preguntó quién era. Rowen entonces se presentó, afirmando que participaría en la clase ese día. El profesor, con serenidad, respondió diciendo que su nombre era Arthur y que enseñaba magia. Comentó, de manera tranquila, que algunos alumnos presentes quizás estuvieran aburridos por asistir a la clase solo como observadores. Rowen respondió con firmeza, declarando su intención de convertirse en mago e integrarse al sindicato. Arthur rió, demostrando estar impresionado con la determinación del joven. Luego advirtió que el camino del aprendizaje mágico era significativamente más largo que el de la esgrima. Rowen recordó a sus compañeros, quienes habían expresado sorpresa al saber que él prefería estudiar magia en lugar de esgrima. Curioso, preguntó al profesor por qué el proceso de aprendizaje de la magia era tan prolongado. Arthur, sin embargo, solicitó que Sophie respondiera a la pregunta. Sophie explicó que la magia exige un gran conocimiento, sobrecarga cuerpo y mente, y aún con talento, toma al menos 10 años alcanzar el primer nivel. Arthur estuvo de acuerdo con la explicación, resaltando que ingresar al sindicato justo después de la graduación, solo con base en el dominio de la magia, era algo extremadamente raro. Rowen reflexionó sobre la información y concluyó que un mago de primer nivel no podría convertirse en miembro pleno inmediatamente, solo temporalmente. Arthur aclaró que era necesario alcanzar al menos el segundo nivel para obtener ese reconocimiento. Ante esto, Rowen decidió internamente que necesitaría alcanzar el tercer nivel mágico antes de la graduación para garantizar su seguridad y posición. Arthur entonces preguntó si Rowen comprendía el significado del tercer nivel de magia. Rowen respondió con honestidad, admitiendo su conocimiento limitado sobre el tema. Con una leve sonrisa, Arthur afirmó que explicaría todo durante la clase. Explicó por qué el sindicato priorizaba a los espadachines y veía la magia como una disciplina elitista, orientada a la sabiduría y al conocimiento. Luego escribió en la pizarra el hechizo flecha de fuego y desafió a los alumnos a identificar el error presente en la fórmula. Rowen reconoció el hechizo por su semejanza con algo que ya había visto en el orfanato, cerca del pozo y del árbol. Arthur dijo que era natural
natural no percibir el error de inmediato, ya que el hechizo era una base de la magia, y los hechizos más avanzados eran aún más desafiantes. Demostrando en la práctica, Arthur conjuró una gran flecha de fuego que cruzó el salón con intensidad. Rowan quedó admirado con la demostración y percibió que había algo inestable en la magia, como si estuviera a punto de deshacerse. Arthur explicó que la inestabilidad se debía a un pequeño error en la composición del hechizo, lo que lo hacía extremadamente sensible. Con paciencia, comenzó a reescribir y corregir el hechizo en la pizarra con precisión. Luego lanzó nuevamente la magia, que esta vez se mostró más controlada y estable ante las miradas atentas de los alumnos. Todos quedaron impresionados con la habilidad demostrada. Arthur explicó que un mago necesita reinterpretar completamente un hechizo para corregir errores, y que la paciencia y la comprensión superficial no eran suficientes. Finalizando su explicación, Arthur afirmó que transformar una flecha de fuego en una bola de fuego exigiría un poder mágico mucho superior. Añadió que el uso de hechizos poderosos consume grandes cantidades de energía y ejerce una enorme presión sobre el cuerpo y la mente. Poco después, cuestionó a los alumnos sobre por qué la magia alcanzaba sus límites más rápido que la esgrima. Sophie respondió, diciendo que con la misma cantidad de mana, convertirla en aura a través de un arma era más eficiente que la magia. Arthur complementó, destacando que la magia exige mucho poder mágico, y la eficacia del cuerpo depende directamente de la cantidad de mana disponible. Rowan comenzó a comprender mejor el poder mágico, percibiendo que la habilidad de un mago estaba directamente relacionada con la cantidad de mana. También se dio cuenta de que su capacidad para lanzar hechizos poderosos estaba severamente limitada debido a su baja reserva de energía mágica. Pensó que, al estudiar los fundamentos de la magia y sus principios, quizás podría usar magias poderosas incluso con recursos limitados. En ese momento, Arthur preguntó a Rowan qué sería necesario para conjurar un hechizo como la bola de fuego. Rowan, aún inseguro, respondió que sería necesario el hechizo escrito en la pizarra. Arthur confirmó la respuesta, pero explicó que, en la práctica, no era viable usar un hechizo largo cada vez que se necesitaba conjurar magia. Por esa razón, enseñó que los magos utilizan formas especiales llamadas círculos mágicos que condensan el contenido de los hechizos. Intrigado, Rowan se preguntó si esos círculos mágicos se parecían a los grabados que vio en el cuerpo del director Lázaro. Entonces preguntó a Arthur si algunos magos grababan hechizos directamente en sus cuerpos. La pregunta inesperada hizo que Arthur dudara por un instante antes de responder. Explicó que los círculos mágicos funcionaban como símbolos, representando hechizos de forma que facilitaban su aplicación, así como las ecuaciones facilitan cálculos. Rowan reflexionó, preguntándose si los hechizos hablados serían, en realidad, transformaciones del lenguaje escrito de los hechizos. Arthur, curioso, preguntó por qué razonaba así. Rowan respondió con calma, explicando que el hechizo en la pizarra parecía un dibujo representando la conjuración de la bola de fuego. Concluyó que si los círculos eran símbolos, la palabra utilizada por los magos al conjurar hechizos también debía constituir un lenguaje. Arthur quedó sorprendido con la respuesta, pues Rowan demostraba razonamientos complejos raramente observados en principiantes. Admirado, elogió al chico por la respuesta perspicaz y explicó que la estructura exacta de las palabras utilizadas era la esencia de un hechizo. Reveló que pronunciar una sola palabra con mana contenía gran poder, y que esta expresión se conocía como nombre verdadero o palabra de mando. Arthur entonces mostró a los alumnos el poder de este concepto, lanzando un hechizo de fuego extremadamente fuerte con solo una palabra. Explicó que el éxito de un hechizo no dependía solo de las palabras correctas, sino también del tono de voz, la velocidad del habla y el estado emocional del mago. Rowan recordó lecturas anteriores y notó que jamás había hecho una lectura realmente impactante con facilidad. Al finalizar la clase, Arthur preguntó a Rowan si todavía deseaba estudiar magia, incluso ante todas las dificultades. Rowan respondió con entusiasmo, diciendo que su interés solo había aumentado. Arthur entonces anunció que en la próxima clase comenzarían el estudio de la lengua antigua y pidió a los alumnos que reflexionaran con atención sobre sus propiedades. Al final del día, los corredores silenciosos estaban suavemente iluminados por las lámparas mientras caía la noche. Sophie se quejaba con Rowan sobre la interminable cantidad de tareas, lamentando haberse inscrito en tantas clases. Se sorprendió al descubrir que Rowan había elegido una agenda aún más cargada, con solo el horario del almuerzo reservado como descanso. Rowan respondió que para él, estudiar era una actividad placentera. Sophie bromeó diciendo que eso lo hacía un poco aburrido y pronto preguntó dónde estaba su habitación. Rowan señaló, explicando que era la segunda habitación al final del primer piso. Al escuchar eso, Sophie comentó que el compañero de cuarto de Rowan era Lucas,
lo que despertó la curiosidad de Rowan sobre quién sería ese tal Lucas. Sophie se despidió poco después, diciendo que necesitaba irse, y Rowan le deseó buenas noches. Más tarde, ya en su habitación, Rowan estudiaba y escribía con intensa concentración. Reflexionaba profundamente sobre los textos mágicos que analizaba y comenzó a imaginar la posibilidad de crear sus propios hechizos. Se preguntó si podría desarrollar una magia que fuera verdaderamente única. Con dedicación, logró formular un pequeño hechizo y, satisfecho, murmuró para sí mismo que lo había conseguido. Al intentar reformular el hechizo para mejorarlo, reflexionó sobre la eficacia del nuevo método. Concluyó que deconstruir y reconstruir la estructura mágica podría hacerla más poderosa y eficiente. Sin embargo, perdió el control del hechizo repentinamente y se desmayó allí mismo, en su habitación. Más tarde esa noche, alguien entró en la sala. Al encontrarlo inconsciente, los compañeros de clase se preguntaron qué había pasado. En ese momento, apareció una alumna pelirroja, preguntando por qué Rowan estaba durmiendo de esa manera. Un imponente edificio se destaca bajo un cielo claro. Entonces, una voz lamenta que haya sido una marcha difícil para un niño, admitiendo que fue un error no darse cuenta y asumir que él estaba bien. Al escuchar, el protagonista se pregunta si esa voz sería de Lady Siena. Luego, otra voz interviene, afirmando que el error fue del buró y que Lady Siena no tenía culpa. Mientras tanto, el joven se cuestiona sobre qué estarían conversando y si el asunto sería acerca de él. Poco después, la primera voz regresa, confesando sentirse apenada por haber impuesto lecciones desde el primer día, llevada por el potencial que él demostró. En ese momento, el chico comienza a despertar, su visión aún borrosa en el techo ornamentado. Todavía confundido, pregunta dónde está y muestra sorpresa. Al percibirlo, un muchacho se sorprende y pregunta si está despierto y cómo se siente. Finalmente, el joven despierta completamente, aún parpadeando, confundido. De repente, el muchacho abraza al joven con alivio, exclamando que se llevó un gran susto al verlo desmayar, mientras el otro pregunta aturdido quién es. Rápidamente, el compañero se presenta como Lucas von Passau, su compañero de clase y de cuarto. Luego, Lucas explica que volvió del entrenamiento y lo encontró inconsciente, preocupándose por la reacción de su padre si se enterara. El joven, sorprendido, pregunta si realmente se desmayó. Él entonces lo tranquiliza, diciendo que no es nada serio, solo agotamiento, y que un poco de descanso le hará bien. Confundido, el protagonista pregunta por qué él está tan preocupado. Ante esto, Lucas revela que su padre le pidió que cuidara bien de él, lo que lleva al otro a preguntar sobre su padre. Con naturalidad, confirma, presentando a su padre como Oscar von Passau, vicecapitán de la División de la Fe. Reconociendo el nombre, el joven se da cuenta de que él es hijo del vicecapitán Oscar. Mientras tanto, Lucas pide que, más tarde, le diga a su padre que lo llevó a la enfermería y cuidó de él toda la noche. Al notar la pureza de mana del compañero, el protagonista confía en él. Lucas comenta que parece un veterano, pero es mucho más amigable. Intrigado, el chico pregunta sobre ser un veterano, y Lucas, señalándose a sí mismo, revela que, aunque no lo parece, tiene 12 años. Entonces, el protagonista indaga si empezó la escuela tarde, pero Lucas niega, confesando haber sido reprobado 2 veces por no cumplir con los requisitos de asistencia. Además, agrega que la asistencia perfecta tampoco garantiza la promoción, admitiendo que no es exactamente del tipo estudioso. Lucas cambia de tema y pregunta si se desmayó estudiando magia, haciéndole recordar que logró conjurar una bola de fuego. Sin embargo, admite no recordar nada después de eso, quedando pensativo. Ante la situación, lamenta, porque si fuera esgrima, podrían entrenar juntos y él podría ayudarlo de varias maneras, llevando al protagonista a preguntar si también se enfoca en esgrima. Confirmando, Lucas menciona que su padre es el vicecapitán de la División de la Fe, lo que hace que el otro piense que eso tiene sentido. El joven observa al compañero atentamente. Internamente, el protagonista reflexiona que, a pesar de ser 2 años mayor, posee una densidad de mana muy superior a la de los demás, además de ser alto y fuerte. Luego, se pregunta cuánto esfuerzo habrá sido necesario para que Lucas alcanzara tal nivel. Decidido a esforzarse más, el chico se preocupa por la hora de la clase, sorprendiendo a Lucas, quien pregunta si irá a la escuela incluso después de desmayarse. El protagonista dice que tal vez solo necesite aire fresco, y Lucas bromea diciendo que él también falta a las clases cuando necesita eso. El joven duda que esa sea una buena excusa para faltar, pero Lucas insiste en que el aire fresco, la comida y el estiramiento son lo mejor para el dolor de cabeza. Después de estar de acuerdo, el chico,
en pensamiento, se dirige a Lucas, comprendiendo que por eso había reprobado. Poco después, los dos caminan por una calle de mercado concurrida y soleada. Mientras tanto, Lucas insiste en que su compañero coma bastante, expresando temor de que se desmaye nuevamente debido a su aparente debilidad, y el joven está de acuerdo. De repente, el protagonista percibe que puede sentir mana proveniente de una tienda cercana. Con interés, le dice a Lucas que le gustaría revisar ese lugar, llevando al compañero a preguntar dónde, si sería una tienda de magia. Entonces, Lucas declara que si está curioso, deberían ir a verlo, invitándolo a entrar en la Magic Shop. Luego, ambos entran al establecimiento. Más adelante, exploran el interior de la tienda de magia. Al entrar, Lucas muestra incomodidad con el ambiente y el joven también reacciona con sorpresa. Entonces, el protagonista nota que cada objeto allí posee un mana muy fuerte, mientras Lucas estornuda por la intensidad. De repente, el chico recuerda algo crucial. Se da cuenta de que no tiene dinero alguno, para la confusión de Lucas. Percibiendo el polvo y la expresión del compañero, Lucas pregunta si algo está mal o si no le gustó nada, mientras el joven lamenta internamente por el dinero del refugio. Con desaliento, el chico confiesa no tener dinero, y Lucas pregunta si es solo eso. Rápidamente, Lucas lo anima a decir si algo le interesa, porque su padre le pidió cuidar de él, y eso contaría. El joven queda visiblemente sorprendido por la generosidad. Emocionado, pregunta si Lucas podría comprar todo, pero el compañero aclara que no tanto así. Luego, Lucas muestra algunas monedas que lleva. Viendo la duda, Lucas sugiere que elija solo un artículo, ponderando que un libro duraría meses. Lucas suspira, admitiendo no tener mucho dinero. Mientras tanto, el joven observa la cantidad, preguntándose cómo alguien leería un libro por tanto tiempo. Así, el protagonista decide buscar algo que Lucas pueda pagar. Entonces, explora la tienda, examinando los artículos en las estanterías. De repente, un objeto específico atrae su atención. Al observarlo, identifica un artefacto ovalado envuelto en una aura oscura, pensando que, por el mana turbio, el precio debe ser bajo y el artículo podría servir. En ese instante, el tendero se acerca, informando que eligió la piedra de Gaetia. El hombre comenta que había olvidado que tenían eso, y el chico pregunta sobre tal piedra de Gaetia. Curioso, indaga su utilidad. El tendero explica que es solo decoración, porque el huevo no va a eclosionar. El protagonista entonces pregunta qué hay dentro, y el otro responde que nadie sabe. El tendero continúa, diciendo que es un ser desconocido sellado, traído de lodos, y que pensó que sería útil, pero no lo es. Ante eso, el joven pregunta si es un objeto mágico. El hombre define que objetos con poder mágico son así llamados. El chico entonces pregunta si algo despertará si se rompe el sello del huevo. El tendero dice que, en teoría sí, pero probablemente no, porque requeriría un hechizo único y de alto nivel. Sosteniendo el huevo, el protagonista reflexiona sobre la necesidad de un hechizo único. Nota la complejidad del círculo mágico, que sería varias veces más difícil que una bola de fuego. En ese momento, pide la opinión de su amigo. El compañero piensa que parece mejor un buen libro para lanzar, llevando al protagonista a decidir quedarse con él. Al salir, el tendero se despide, y el joven agradece. Ya afuera, Lucas anuncia el próximo destino, mientras el chico examina el huevo. De repente, Lucas nota lo avanzada de la hora y apura a Rowan, quien pregunta confundido a dónde van. Lucas solo sonríe de forma misteriosa. Con entusiasmo, anuncia que irán al lugar más genial de la Unión, revelando una ciudad imponente. Rowan expresa admiración por la vista, y Lucas pregunta si le gusta. De acuerdo, Rowan pregunta si la torre del reloj es el centro de la Unión. Lucas confirma que es el cuartel general, donde están el gobernador y el comandante. Rowan indaga si Lucas ya los vio. El compañero dice haber visto al antiguo comandante en la infancia, y luego pregunta cómo eran. Lucas recuerda que el comandante usaba traje blanco y parecía genial, pero dice que es difícil de explicar. Lo describe como un cisne entre cuervos, haciendo que Rowan concluya que el comandante viste de blanco. Rowan admite no saber eso, pareciendo sorprendido. Luego reflexiona que su conocimiento sobre la fuerza de cada rango viene solo de libros. Se menciona que un experto, séptimo entre los capitanes, puede someter una ciudad solo. Se explica que el comandante puede dominar una nación, y finalmente se cita al gobernador. Se destaca que el gobernador es la autoridad máxima en el continente, igual que un rey. La torre del reloj se impone contra el cielo del atardecer. Sosteniendo el huevo, Rowan piensa que son figuras grandiosas y muy lejanas a él por el momento. Sin embargo, mirando la ciudad a lo lejos,
cree que algún día también podrá alcanzarlos. Los dos jóvenes observan el paisaje bajo un cielo nocturno estrellado. Rowan comenta sobre la altura de la Unión, visible desde cualquier lugar, y Lucas está de acuerdo, agregando que es visible hasta desde la escuela. Un primer plano del elaborado reloj de la torre plantea la cuestión sobre hacia dónde apunta la flecha roja. Luego, Rowan pregunta cómo se lee ese reloj. Lucas, rascándose la cabeza, muestra incertidumbre y duda al explicar. Señalando el reloj, dice que el carácter en la franja roja indica el año, y Rowan observa que parecen símbolos de lenguas ancestrales. Lucas admite no saber leer eso tampoco, pero que en ese momento parece indicar el año 262, lo que sorprende a Rowan. Confirmando con un chasquido de dedos, Lucas afirma que sí, el año del reino es 262. Rowan deduce que el símbolo indica 14 de junio, Lucas confirma, y él resume, hoy es 14 de junio de 262, a las 7:20. Lucas, pensativo, se rasca la barbilla. Rowan recuerda haber pensado que vio eso en algún lugar, en la ilusión que mostró el árbol, esa torre del reloj también estaba allí, y el tiempo que señalaba el reloj era 14 de junio de 272. El protagonista se da cuenta de que eso sería dentro de 10 años. La escena regresa al exterior del edificio de la escuela por la noche. De vuelta en la habitación, Lucas sugiere que Rowan descanse, pero este pregunta a dónde va su compañero. Con una sonrisa, Lucas explica que necesita compensar el entrenamiento que perdió, pues si falta un día, su cuerpo se vuelve lento. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.